En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio del libro de Romanos. Hemos estado hablando de la importancia de este libro porque es un compendio, un resumen de todas las doctrinas de la salvación, las doctrinas de las Sagradas Escrituras. Y como dicen muchos intérpretes de la Biblia, muchos maestros, el que conoce y entiende las doctrinas que Pablo expone en este libro, llega a tener una comprensión global de todas las doctrinas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Así que en los institutos bíblicos, cuando se están preparando a líderes y también a futuros pastores para que cumplan la obra de Dios, se enseña este libro. Es uno de los libros principales en las enseñanzas, además de los libros que contienen las instrucciones para pastorear correctamente, que son llamadas las epístolas pastorales. Y hemos estado hablando de este libro, donde Pablo presenta el tema en el capítulo 1, verso 17, cuando Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, porque es la manifestación del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Enfatizando Pablo la palabra creer, la palabra fe, porque Pablo dice que la justicia de Dios se otorga al pecador por medio de la fe en la persona de nuestro Señor y Salvador, que el hombre no puede ser justificado por sus propias obras a causa de que el hombre tiene una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, y el hombre, aunque tenga buenas intenciones, no podrá jamás cumplir con la justicia de la ley, la justicia que Dios demanda, porque todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos e intenciones, todo lo que hacemos en la vida está permeado, manchado, influenciado por el egoísmo, por el pecado. Y por esa razón ningún hombre podrá presentarse delante del tribunal de Dios y alegar inocencia. Todos somos culpables, todos hemos transgredido las leyes de Dios, todos hemos pecado. Y la condena, el castigo por pecar en el tribunal de Dios es la muerte. Las Sagradas Escrituras dicen que la paga, o sea, el castigo, las consecuencias del pecado es la muerte física, la muerte espiritual porque el hombre se encuentra separado de su Dios, y la muerte eterna cuando los seres humanos, todos aquellos que murieron sin haber sido justificados por la fe de nuestro Señor Jesucristo, comparezcan delante del trono blanco, delante del trono de Dios, y ahí será el juicio final. Los seres humanos serán juzgados según las obras que se encuentran escritas en los libros de Dios, porque Dios lleva un registro que son los expedientes que demuestran que el hombre es culpable. Allí serán juzgados los hombres por sus hechos, por sus obras, por sus pensamientos, por sus intenciones. La conciencia misma dará testimonio de que son culpables. Así que, para escapar de ese juicio,
Pablo dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarlo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es el Evangelio. Y es la manifestación de la justicia de Dios que es otorgada gratuitamente por la fe cuando el pecador cree en Cristo y confía en Cristo y en su obra expiatoria, redentora y propiciatoria que realizó el Señor en la cruz. Ese es el mensaje que Pablo anuncia, y ese mensaje Pablo lo explica más detalladamente en todos los capítulos que siguen desde el capítulo 1 hasta terminar la epístola. Hemos estado estudiando que la ira de Dios, a causa de que el hombre tiene que ser juzgado, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así Pablo empieza a hablar de la ira de Dios y también a explicarnos a nosotros los seres humanos cómo esa ira de Dios, esa justicia, esa indignación divina se manifiesta a través de todo el desarrollo de la historia del hombre. Y él habla de que los hombres rechazaron deliberadamente a Dios, no porque no conocieran a Dios, porque Pablo dice que Dios es conocido por las obras que Él ha hecho. El cielo, las galaxias, la tierra y todas las maravillas de la creación que hay en este mundo testifican de un arquitecto sumamente inteligente, de un Dios sumamente poderoso. El eterno poder de Dios y su deidad se hacen visibles a los seres humanos, a la mente lógica, al buen sentido de los seres humanos cuando nosotros contemplamos la sabiduría, el diseño de este mundo creado por Dios. De tal manera, pues, que Pablo declara que ningún ser humano podrá tener excusa, porque Dios tiene un libro abierto, y ese libro abierto que enseña que Dios es el creador es la creación misma, la naturaleza, el cielo, la tierra, el ser humano, todo cuanto es y existe, demuestra ciertamente la existencia de un Dios todopoderoso y un Dios muy sabio, muy inteligente. Y a causa de eso los hombres se corrompieron, y Pablo ha estado hablando en su epístola y nosotros estudiando de que el ser humano es culpable y se ha corrompido, pero que el fundamento, la base o el motivo principal por el cual el hombre se ha corrompido y ha llegado a tener una mente depravada, una mente reprobada, haciendo cosas que no convienen, es porque el hombre deliberadamente ha rechazado a Dios, conociendo a Dios, sabiendo que Dios es su creador, en un acto de rebeldía que no se puede entender y comprender lógicamente, el hombre ha rechazado a su Dios. Y en lugar de adorar a Dios, ha adorado a lo largo de la historia a las criaturas. Entonces Pablo empieza a hablar en su epístola de que todo ser humano hemos pecado y que somos dignos de muerte y que somos dignos de recibir en nosotros mismos la ira de Dios, y que a causa de nuestro rechazamiento de Dios, nosotros nos hemos corrompido y hemos llevado las consecuencias de nuestros pecados en nosotros mismos. También Pablo declara que las personas que son tenidas por dignas, hay ciertas personas en las culturas humanas que gozan de grandes privilegios, de una buena educación, que ellos no se corrompen
como se corrompen los paganos, aquellos que no tienen la oportunidad de recibir una buena educación y que viven en los estratos más bajos y menospreciables de la sociedad humana. Hay personas que gozan de grandes privilegios, la clase política, la clase rica, la clase religiosa, todos ellos, los jueces, todos ellos juzgan a los demás y Pablo dice, y piensas tú que escaparás del juicio de Dios, tú que juzgas a otros que haces lo mismo. Y Pablo está hablando de esto a todas las personas. Tú, quien quiera que seas, les dice Pablo. Y entonces Pablo dice que aún las personas que gozan de un cierto prestigio, de una cierta reputación, y que la gente tiene una opinión favorable de ellos a causa del refinamiento de su vida, de su educación, todos ellos también son culpables, porque no hay hombre que no peque. El pecado es una experiencia que la experimentan todos los seres humanos. Es una experiencia universal. Por lo tanto, nadie podrá ser justificado delante de Dios. Los judíos, los israelitas, fueron y son el pueblo escogido de Dios para entregarles Dios la Biblia y para enseñarles a ellos cómo acercarse a Dios y para que el pueblo de Israel fuese para nosotros los gentiles y para las razas del mundo entero un ejemplo de cómo es que nosotros debemos de adorar a Dios, servir a Dios y entender y comprender la revelación de Dios a través de su palabra que fue dada al pueblo de Israel. Y ellos pensaban que eran un pueblo tan especial que no podrían de ninguna manera ser juzgados por Dios. Y Pablo aquí aborda este tema de la culpabilidad de todo ser humano, incluyendo al pueblo de Israel, incluyendo a los judíos, a los israelitas. Y les dice más bien Pablo de que son más culpables por cuanto ellos han recibido mayor luz, mayor conocimiento, una mayor revelación de Dios y que han recibido la ley. Y que ellos han transgredido una y otra vez la ley porque el ser humano en su condición caída y con su naturaleza corrompida, el ser humano no puede de ninguna manera obedecer los mandamientos de Dios. Pablo les enseña a los israelitas, a los judíos y a todos nosotros de que la ley no justifica al hombre, porque la ley es para que conozcamos la magnitud de nuestro pecado. Pablo dice, yo no conociera lo que es la codicia si las escrituras no dijeran no codiciarás. Así que todos esos pecados que nosotros conocemos, los gentiles, los conocemos como los 10 mandamientos, que son los 10 principios de vida que Dios exige de nosotros y también que revela los pecados que nosotros cometemos. No fornicarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás. Y todos esos otros pecados los hemos transgredido, no solo nosotros, sino también el pueblo de Israel. Por lo tanto, Pablo declara que todos somos culpables. Para que el hombre pueda desear ser salvo, tiene que conocer que debe de ser salvo de sus pecados. Y si debe de ser salvo de sus pecados, el ser humano debe de entender y comprender la magnitud de su maldad, de su depravación, de su caída, de su pecado. Entonces Pablo al final, después de demostrar la culpabilidad
de todos los gentiles, de todas las razas y de todos los seres humanos y de los moralistas y de las personas, de los jueces y de todas esas personas que tienen una cierta reputación de tener una mejor calidad de vida. Y también después de demostrar que el pueblo judío, el pueblo israelita ha pecado y que su pecado es peor porque recibieron mayor revelación divina, Pablo dice al final de su exposición en el capítulo 3, verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos estamos ciertamente bajo el juicio de Dios, excepto aquellas personas que han reconocido su pecado, se han arrepentido de su pecado y han creído en la obra redentora y expiatoria de Jesucristo, el cual vino a buscar lo que se había perdido y vino a dar su vida para rescatarnos de la esclavitud del pecado y del futuro juicio de Dios que caerá sobre aquellos que no han creído en Cristo. Entonces dice que todo mundo está bajo juicio y toda boca debe de cerrarse. Es una expresión que lo que quiere decir Pablo ahí es que nadie tendrá excusas valederas delante del trono de Dios. Guardaremos silencio porque la culpabilidad del hombre será tan evidente en ese juicio a causa de las pruebas mismas que todo mundo cerrará su boca y no tendrá de ninguna manera una excusa. Ya que por las obras de la ley, dice Pablo, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Pablo convence a todo el mundo, a los gentiles, a los judíos, a las personas religiosas, a todos que hemos pecado, y que no hay manera de escapar del juicio, no con filosofías, no con prácticas de disciplina personal, no con religiones, porque el mundo está lleno de religiones, sino simplemente la única manera de ser salvos y de ser perdonados y de ser justificados delante de Dios es por Jesucristo. Por eso Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí Pablo entra ya explicando que la única manera de escapar del juicio de Dios es creyendo en Cristo. Y de esto vamos a hablar mañana. Mañana tendremos suficiente tiempo para hablar sobre la obra redentora, propiciatoria y justificadora de Cristo. Cristo hizo una obra perfecta y completa en la cruz. Mañana hablaremos de estas cosas desde el capítulo 3, versículo 21 en adelante. Mientras tanto, el Señor le guarde, le bendiga, y yo le pido a usted que ore y que viva para el honor, para la gloria de Dios, obedeciéndole en todo. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com.
o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.